Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En Estados Unidos hay debate por la cancelación del programa de Stephen Colbert en CBS. ¿Es por razones financieras o por presiones de Trump? A propósito de Trump, ayer reaccionó cuando le volvieron a preguntar por el caso Jeffrey Epstein y criticó a Obama. ¿Cómo es la historia? Ozzy Osbourne, estrella del heavy metal y fundador de Black Sabbath, murió ayer. ¿Por qué fue tan importante para la música? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 23 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos, los programas de humor que las principales cadenas de televisión emiten entre semana a las 11:30 de la noche viven un auténtico terremoto. Todo empezó el jueves, cuando Stephen Colbert anunció que CBS pondrá fin a su muy conocido espacio el próximo año. No se trata presuntamente de un despido. El programa, que se llama Late Show with Stephen Colbert, va a desaparecer de la parrilla. Nada lo reemplazará. El presentador, uno de los más famosos del país, dijo compartir el sentimiento del público y agregó que se despedirá en mayo. Next year will be our last season. The network will be ending The Late Show in May. And yeah, I share your feelings. It's not just the end of our show, but it's the end of The Late Show on CBS. I'm not being replaced. This is all just going away. Pero la historia no se detiene ahí. El viernes, Donald Trump, a quien Colbert critica sin piedad, escribió en su red social Truth Social que está feliz con la salida del presentador, cuyos talentos, según el presidente, son inferiores a sus ratings. Stephen Colbert, que no solo tiene audiencia en Estados Unidos, sino en el exterior, le respondió este martes. ¿Cómo se atreve, señor?, le dijo al presidente Trump, a quien le envió después un mensaje muy subido de tono. Jódase. On Friday, Donald Trump posted, I absolutely love that Colbert got fired. His talent was even less than his ratings. How dare you, sir? Would an untalented man be able to compose the following satirical witticism? Go yourself. La decisión de retirar el programa ha sido muy criticada por algunos sectores en Estados Unidos. CBS argumenta que la tomó por razones financieras y no por el contenido de Stephen Colbert, que hace poco, y este dato es importante, criticó a la empresa. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Llamamos ayer a Ushi Levy, periodista especializada en espectáculos. Bueno, Juan Carlos, lo que dice CBS puede ser verdad, pero en parte. Las pérdidas anuales del Late Show with Stephen Colbert, en el que trabajan, como para que tengamos una idea, unas 200 personas, llegan a los $40 millones. Pero también es cierto que la empresa decidió acabar el programa justo unos pocos días después de haber sido criticada por el presentador. ¿Por qué? ¿Por qué critica a CBS? A Colbert no le gustó que CBS accediera a pagarle $16 millones a Donald Trump para impedir que prosperara una demanda que el presidente le puso después de considerar que se había editado mal una entrevista con Kamala Harris en los tiempos de la campaña presidencial. Pero hay otra cosa más, y es importante, porque la Paramount, que es la compañía matriz de CBS, está pendiente de una autorización del gobierno de Trump para fusionarse con Skydance Media. Es una operación que vale más o menos $8.000 millones. Por eso, mucha gente piensa que Colbert parecía incómodo ahí y que existe la posibilidad
de que lo hayan censurado. Y hay otro punto del cual quiero hablar. Los que competían con Colbert, como Jimmy Kimmel en ABC y Jimmy Fallon en NBC, se han solidarizado con él, que vale la pena decir que con 2.5 millones de televidentes era el rey de la audiencia. Colbert, para quienes no saben, les cuento que reemplazó en 2015 al legendario David Letterman, que había presentado este programa desde 1993, todo en el Ed Sullivan Theater de Nueva York, que, dato curioso, es donde hace 61 años se presentaron los Beatles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa mostrándose incómodo ante las preguntas que le formula la prensa sobre Jeffrey Epstein, el multimillonario pedófilo que aparentemente se suicidó en prisión en agosto de 2019. Todo tiene que ver con que, si bien en su campaña Trump prometió publicar los archivos de Epstein, el pasado 8 de julio el Departamento de Justicia de su gobierno afirmó que la lista que se supone tenía el pedófilo no existe. Ayer, en la oficina oval, Trump, que fue amigo de Epstein, reaccionó cuando le preguntaron por qué el subsecretario de Justicia quiere hablar ahora con los abogados de Ghislaine Maxwell, exnovia del pedófilo y quien le conseguía menores de edad. I don't know about it, but I think it's something that sounds appropriate to do. Yeah. Do you have any concern that your deputy attorney general, as your former attorney, would be conducting the interview, given? No, I have no concern. He's a very talented person. He's very smart. I didn't know that they were going to do it. I don't really follow that too much. It's sort of a witch hunt, just a continuation of the witch hunt. The witch hunt that you should be talking about is they caught President Obama absolutely cold, Tulsi Gabbard. What they did to this country in 2016, starting in 2016, but going up to 2020 of the election, they tried to rig the election. And they got caught. Trump dijo que no sigue mucho el caso, que el subsecretario es un hombre talentoso, que todo es una cacería de brujas y que la prensa debería estar hablando de la culpabilidad del expresidente Barack Obama en el intento de amañar las elecciones de 2016. Pero, ¿cuáles son en verdad las novedades en este caso sobre Jeffrey Epstein que siguen en primer lugar de la actualidad política en Estados Unidos? Llamamos a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, hay dos novedades en este caso que sigue siendo un enorme dolor de cabeza para Donald Trump. Primero, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, adelantó ayer el inicio de las vacaciones legislativas de verano, dejando todas las votaciones restantes para septiembre. Eso lo hizo para evitar que el Congreso vote ahora para exigir que el gobierno de Trump haga públicos todos los documentos del caso de Jeffrey Epstein. Y segundo, el Departamento de Justicia ha solicitado interrogar a Ghislaine Maxwell, la ex asociada y ex pareja de Epstein, que está en la cárcel cumpliendo una condena de 20 años después de que en 2021 fuera declarada culpable de ejecutar la trama de tráfico sexual de menores de Epstein. Justicia cede así tras días de presiones, especialmente entre la base de seguidores de Trump, que quieren que cumpla la promesa de publicar todo lo que el gobierno tiene sobre Epstein. El presidente dijo ayer que le parecía un paso apropiado, pero justo después se mostró extremadamente frustrado, diciendo que es una caza de brujas y pidiendo a la prensa y a los estadounidenses que hablen de otra cosa. Así Trump pasó a cargar contra los demócratas, recuperando viejos ataques contra su antigua rival, Hillary Clinton, o reiterando sin pruebas que hubo fraude en las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden. Pero Trump ayer dio un paso más grave y en una larga divagación sugirió en el despacho oval que otro expresidente, Barack Obama, cometió delitos de sedición y conspiración para intentar un golpe de Estado. Dijo Trump incluso que su gobierno tiene pruebas de que Obama manipuló la inteligencia de Estados Unidos, que concluyó en 2017 que Rusia
interfirió en aquellas elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 que ganó Trump. Un antiguo asunto que ya fue investigado en su día, tanto por la comunidad de inteligencia como por una comisión bipartidista del Senado, que tras años de trabajo concluyó lo mismo en 2020, exactamente igual a lo que certificó en 2019 el fiscal especial Robert Mueller, republicano nombrado por el Departamento de Justicia de Trump en su primer mandato para investigar todo este asunto. Moscú interfirió en los comicios de 2016, pero no había pruebas que vincularan a la campaña de Trump, dijo Mueller entonces. El presidente siempre insistió en que todo era una caza de brujas. Así lo ha repetido con rencor durante casi una década. Y ahora, justo ahora, amenaza con que su Departamento de Justicia tome medidas contra los demócratas. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El heavy metal perdió ayer a una figura legendaria, Ozzy Osbourne. Su familia informó del fallecimiento sin indicar las causas, aunque el músico de 76 años, que fue adicto al alcohol y a las drogas y que alguna vez estuvo en coma por sus excesos, sufría una variedad de Parkinson. Nacido en Marston Green, en el condado de Warwickshire, en Inglaterra, John Michael Osbourne era hijo de una pareja que trabajaba en el sector de las herramientas y las autopartes. Sus compañeros de colegio, para burlarse por su dificultad para pronunciar su apellido, le pusieron Ozzy. Acusado de robo, fue a parar varias veces a la cárcel, hasta que en 1968 fundó un grupo que entró a la historia del rock duro, Black Sabbath. Hacía locuras. En un concierto mordió la cabeza de un murciélago que le tiró a alguien del público. A Ozzy lo llamaban el príncipe de las tinieblas. Ozzy fue además pieza clave en The Osbournes, emitido entre 2002 y 2005, que ha sido el reality más visto de la historia de MTV. Pero, ¿por qué la noticia de su muerte ocupa hoy grandes titulares? Llamamos ayer a Bogotá al escritor y coleccionista de rock británico Jacobo Selnick. Desde la muerte de David Bowie, yo no veía un impacto tan contundente relacionado con la noticia de la muerte de una leyenda del rock como ha sucedido con la triste noticia de la muerte de Ozzy Osbourne. Hace un poco más de 15 días estábamos celebrando ese concierto de despedida de Black Sabbath con una cantidad de leyendas que celebraron la vida y carrera de Ozzy. Y ahora tenemos que vivir esta triste noticia. Y yo creo que todo este impacto mediático está relacionado con la figura de un ícono, de una leyenda en todo el sentido de la palabra. Un frontman, un vocalista que cambió radicalmente la estética de la historia del rock, creando además un género, porque Black Sabbath se les considera los padrinos del heavy metal, y dejando un legado realmente importantísimo en esos 10 años en los que está Ozzy Osbourne con Black Sabbath, y luego, a partir de 1981, cuando arranca su carrera en solitario, Ozzy Osbourne le da luz al género, a un género de nicho, y lo lleva a esferas mucho más amplias y mucho más masivas que de lo que se le veía al heavy metal. Y por llevar luz y haber creado un género trascendental que se ha sostenido con el paso del tiempo, Ozzy Osbourne será recordado, como bien lo señaló Robert Plant de Led Zeppelin, como el hombre, el vocalista que cambió para siempre al mundo y al planeta del rock. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Francia, la ministra de Cultura, la conservadora Rachida Dati, se sentará en el banquillo de los acusados por un caso de tráfico de influencias y corrupción. Un tribunal de París cree que recibió 900.000 euros de la Renault para hacer lobby entre 2010 y 2012, cuando era diputada del Parlamento Europeo. Al proceso también está vinculado el expresidente de la compañía, Carlos Ghosn, que escapó al Líbano. Rachida Dati quiere ser candidata a la alcaldía de París.
En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe llamó ayer cobarde y sicario moral al presidente Gustavo Petro y le pidió que deje de mentir. Uribe se expresó así luego de que Petro dijera que protegerá el fallo tras el largo juicio que por manipulación de testigos se le sigue al expresidente, que se conocerá el lunes. Álvaro Uribe aludía a mensajes de Petro en X, donde escribió en abril que el proceso tiene que ver con una alianza de políticos con narcotraficantes y paramilitares. Coca-Cola anunció ayer que lanzará una nueva versión endulzada con caña de azúcar y no con el tradicional sirope de maíz, como sugirió hace pocos días el presidente Donald Trump. La compañía informó que en el segundo trimestre del año tuvo ingresos por $12.500 millones, a pesar de que muchos consumidores se alejan de las bebidas azucaradas. El presidente ejecutivo de Coca-Cola, James Quincey, dijo que aprecia el entusiasmo de Trump por la marca. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.